Hola a todos, mi nombre es Luna Marcela y en el día de hoy vamos a ver la mitología griega. Pero primero debemos saber qué es el mito. Pues el mito simplemente es un relato oral que se transmite de generación en generación y está protagonizado por dioses. Este ha sido muy utilizado en la mitología griega. Como su nombre lo indica, mitología indica que habla sobre los dioses y héroes de esta época. Entonces, lo que ocurre aquí con el mito es que es un relato muy importante y clave para la cultura griega. Mediante este, que significa la cosmogonía, se dan las primeras explicaciones al mundo. Cuentan que anteriormente todos los fenómenos que ocurrían tenían una explicación lógica en esa época. Esa explicación era por medio de la cosmogonía, que era que habían distintos dioses para todo. Lo que pasaba aquí era que los dioses imponían la justicia, el porqué del fuego, el porqué del mal. Empezaron a surgir mitos, los cuales ayudaron a dar respuesta a esos fenómenos en esa época, ya que no existía la ciencia como tal. Y de ahí surgen una serie de mitos, pero vamos a trasladarnos a esa maravillosa época. ¿Estás listo para vivir esta experiencia conmigo? Bueno, vamos a empezar con el dios Zeus, un dios muy importante. Este es muy importante ya que este liberó a sus hermanos de las terribles garras de Cronos. Este era el padre de todos los dioses principales del Olimpo, como lo eran Zeus, Poseidón, Hades, Hera, Hestia, Demeter, entre otros más. Bueno, este tenía la costumbre de devorar a sus hijos porque tenía miedo que se cumpliera la profecía que él hizo con su padre, Urano. En ese momento, él se sintió tan intrigado que decidió comerse a todos sus hijos unos por uno, menos a Zeus. Claro está. Su madre lo escondió y para que Cronos no notara que tenía otro hijo, hizo que una cabra lo amamantara. Zeus, un día pequeño, jugando con sus rayos, decidió jugar al lado de la cabra. En ese momento, uno de sus rayos fue lanzado a uno de los cuernos de la cabra. Esta se dañó el cuerno, pero él decidió hacer el cuerno de la abundancia, el cual es símbolo ahora muy importante. Cuando la cabra se murió, Zeus sintió la necesidad de hacer algo para siempre tenerla en su corazón y que todos la vieran. Así que la elevó al cielo y la convirtió en la constelación de Capricornio. Cuando este ya creció y alcanzó la edad adulta, pidió a una persona la cual cumplía profecías que le regalara una poción. Esta persona resultó ser mujer y con ella tuvo una relación, digamos que muy estrecha, a tal punto que le confesó que ellos tendrían dos hijos, un niño y una niña, pero ocurriría algo que él no se lo esperaba. El niño sería tan fuerte, que sería capaz de destronarlo. Él, por miedo a esto, decidió tragarse a su mujer, así embarazada de sus dos niños. Después de que ésta le entrega la poción, él va directo a donde Cronos y le dice que beba esto. Cronos lo bebe y sin saber o dudar un minuto, traga todo el líquido y expulsa a todos sus hijos en una forma la cual es diferente a los que él se tragó. Bueno, después de esto, Zeus decide luchar en una guerra contra todos los titanes, incluidos Cronos. Cuando esto acaba, deciden encerrarlo en el Tártaro, que es una parte del inframundo donde se castiga a los que actuaron mal. Después de esto, él decide repartir el mundo para que no quede tan desordenado y no se peleen los lugares.
Bueno, estos se repartieron el Olimpo, el mar o océano, el inframundo donde iban las almas a morir. A Zeus le tocó el Olimpo. A Poseidón, que fue uno de los hermanos con que él repartió estos lugares, le tocó el océano. Y a Hades, por su suerte, bueno, le tocó el inframundo, donde él sería el rey y lograría hacer el bien y el mal dentro de su reino. Ahora vamos a hablar de otro dios muy importante, del cual habíamos hablado que se había también repartido el mundo a suerte con Zeus. Pues sí, estamos hablando del mismísimo dios Poseidón, el que controla las aguas, terremotos y a los caballos. Pues sí, los caballos. Él es un dios equino el cual provoca los terremotos. Poseidón es el dueño de todas las aguas. Él tenía un gran enfrentamiento con Atenea, por lo cual decidió violar a su sacerdotisa. Esta despiadadamente la convirtió en Medusa, la que conocemos ahora. Poseidón fue tragado por su padre Cronos. Fue uno de los hermanos de Zeus. Poseidón, junto a su hermano Hades, también lucharon en la guerra de la Titanomaquia, la cual fue una guerra muy reconocida en esa mitología. Poseidón, digamos que era tanto bueno como malo. Él decidió crear todo lo que había la vida en el mar, decidió también molestar algunas veces a sus hermanos, como por ejemplo a Zeus. Cuando Zeus se casó con Hera, Poseidón lo apoyó. Cuando Zeus decidió tener relaciones con su hermana Demeter, Poseidón lo apoyó. Digamos que Zeus y Poseidón eran muy unidos. Estos eran hermanos muy idénticos, tanto como en la forma de reinar en su mundo, como en la forma de llevar sus relaciones a cabo. Poseidón no es un dios que digamos que tenga tanta historia, pero también es muy importante. Por parte de los terremotos, lucha contra los titanes y por eso crea esos grandes terremotos que, bueno, aquí ya estamos dando explicación a un fenómeno, los terremotos. Dan esos grandes terremotos y también ocurren los grandes maremotos cuando él está furioso. Un mito que dice sobre esto. Dicen que cuando Poseidón está tranquilo, las aguas del océano están tranquilas y muy limpias. Cuando está enfadado ocurren las grandes tormentas y las grandes desapariciones en el océano. También ocurren los maremotos, los tsunamis, entre otros. Cuando hay abundancia de caballos o cuando se siente muchos caballos en el lugar, significa que en la presencia está ahí. Como se representa, está representado con un trinche, que es con que reina todas las aguas. También está puesto en una cama con forma de olas. Y digamos que Poseidón fue un personaje muy importante en la historia de Atenea y también en la guerra de Titanomaquia. Aquí no ocurrió mucho, vencieron a todos los titanes. En la historia de Atenea, digamos que entre Atenea y Poseidón en esa época existía una rivalidad muy grande, porque obvio, el dios del océano, que era un dios tanto bueno como malo, y una diosa de sabiduría, de la guerra, que es de la guerra estratégica, no se iban a llevar un poco muy bien. Entonces, así transcurrió la historia de Poseidón. Ahora vamos a hablar de un dios con el cual muchas personas lo confunden con un personaje malo.
ya que se le otorgó la misión de cuidar el inframundo. Por esto las personas lo relacionan con la muerte, con lo malo, con lo despreciable, con lo feo, lo desastroso y todos aquellos males los cuales a él le echan la culpa. Bueno, lo siguiente que ocurre acá, Hades es hermano de Zeus y Poseidón. Fue tragado por su padre Cronos, hijo de Crono y Rea. Él también luchó junto a su hermano Zeus, Poseidón, en la guerra de Titanomaquia. También Hades se le fue otorgado después de que lucharon en esa guerra el inframundo. Él dice en esa mitología que él era el que controlaba todo aquello que tenía vida y lo que tenía muerte. Las almas que pasaban al inframundo y las que pasaban al Tártaro. Como ya os he explicado, el Tártaro era un lugar despreciable, que ninguna alma quería ir ahí, porque era un lugar donde se le daba un castigo muy cruel a las almas que fueron malas en su vida. Y el inframundo era el lugar donde los muertos descansaban y pasaban a la otra vida. En cierto caso, Hades se sentía muy solo, por lo cual estaba buscando esposa. Zeus, como ya sabemos, era un poco despiadado con las personas. Decidió regalarle a su hija que tuvo con Deméter. Por supuesto, recordemos que Zeus, su esposa, es Hera. Bueno, Zeus tuvo muchos amoríos, pero vamos a seguir hablando de Hades. Hades aquí decidió, aceptando con el consentimiento de su hermano Zeus, pero sin el consentimiento de la madre de Deméter, raptar a Perséfone, que se convertiría en un personaje clave en esta historia, ya que Perséfone fue a la que Hades le ofreció las 6 semillas de granada, por las cuales ella tiene que pasar 6 meses en el inframundo y 6 meses en la tierra. Por eso ocurren las estaciones del año, ya que en esa parte donde ella permanece en el inframundo, su madre Deméter está triste y desconsolada. Cuando ella pasa a la tierra, las tierras se vuelven fértiles y ocurre la primavera. Bueno, Hades dicen que tuvo hijos, pero algunas veces las personas dicen que la muerte no puede procrear vida. Pero sí tuvo hijos con Perséfone. Tuvo la muerte pasiva, que más tarde en otro video les voy a explicar quién era ella. Entonces, pasa aquí que Hades era un dios muy amable, pero nadie, absolutamente nadie, por eso que ocurrió el rapto de Perséfone, quería estar a su lado, excepto Perséfone, que se había enamorado profundamente de Hades, a pesar que la había raptado. Su madre, digamos que no estaba muy contenta con esta relación, pero en fin, pasaron los 6 meses y los otros 6 meses y toda la vida transcurría así. Con este mito se dio explicación a las estaciones y por supuesto también da paso para hablar sobre nuestra próxima diosa, que es la diosa Deméter. Deméter, la diosa de la agricultura, la cual ayuda a las estaciones del año a ocurrir gracias a que su hija pasa un tiempo con Hades y un tiempo con ella. Pero vamos a comenzar del principio. Deméter era una niña cuando fue tragada por su padre Cronos. Ella era hija de Rea y Cronos. Cronos tenía la costumbre de tragarse a sus hijos y por supuesto ella no fue la excepción. Deméter, la diosa de la agricultura y las cosechas, no tuvo repartición con sus hermanos Hades, Poseidón ni Zeus, porque excluyeron totalmente a Deméter de esta ocasión. Deméter fue a una boda donde se casaron 2 dioses muy importantes.
De ahí se enamora de su sobrino Yación. Pero digamos que Zeus intervino nuevamente en la historia. Zeus no quería que esto sucediese, quería tener una descendencia con Deméter. Por eso Zeus se acuesta con Deméter y tienen un hijo, la cual se llamaría Perséfone. Por supuesto, esto fue sin el consentimiento de Deméter, pero como ya Deméter habían implacado a lo que ella más deseaba, que era a su sobrino, no le quedó otra opción. Bueno, cuidó con mucho esmero y mucho amor a Perséfone. Después de esto, Zeus le hace una terrible herida en su corazón, ya que separa a su hija de ella, dándole su consentimiento para que su hermano Hades se la llevase. Aquí, Hades rapta a Perséfone, y mientras que esto ocurre, Deméter no se da cuenta o reacciona en el tiempo posible para saber dónde estaba su hija. Por eso, siguió buscándola por todo el mundo y no la encontró, hasta que llamó a la diosa de la luna y le pidió consuelo. Esta le dijo: pregúntale al dios Sol. En ese tiempo esa era la personificación del sol. Pregúntale al dios Sol, él te daría las respuestas. Él era el que miraba todo, lo sabía todo, mediante el día. La luna sabía todo mediante la noche. Le dijo que Zeus le había dado el consentimiento a Hades para que se llevase a su hija. Por esto, ella se sintió tan triste que decidió castigar a la tierra y se puso a disposición de un rey, la cual aceptó. Ahí cría a unos niños y se encariña mucho con ellos. Después de esto, estos niños, ellas les enseñan a ser agricultores y les enseñan todos los misterios y secretos de la naturaleza y sobre las lunas, las fases, todo lo que hay que hacer para ser un buen agricultor. Le dice que esparza esos conocimientos por todo el mundo. Perséfone, al fin, cuando ya le dice a Zeus que por favor traiga a su hija, él va donde Hades y le pide que le devuelva a su hija. Hades, por miedo a las represalias de su hermano Zeus, que era muy poderoso, decidió entregarla, pero con una condición. Ahí en ese tiempo existía la regla de que si una persona consumía alimentos del inframundo, debía quedarse ahí para toda la eternidad. Pero Hades fue generoso y dijo que pasara 6 meses en el inframundo y 6 meses en la tierra con su madre. Deméter se calmó y volvió. Hizo que los campos fueran fértiles y ya que los conocimientos se habían esparcido por todo el mundo, ya no dependían de ella. Pero sí, de aquí se da explicación, porque sin ella la tierra es como si no tuviera sus mismas capacidades de procrear vida que de alimentos. Entonces, para ese tiempo, ese mito ayudaba a saber cuáles eran las estaciones del año. Y esto nos da paso para saber nuestra próxima diosa. Un dato interesante sobre la titanomaquia, según la mitología griega, fue una guerra la cual duró más de 10 años. Esta guerra se dio entre los hijos de Cronos y los titanes. Esta hizo temblar los mismísimos cimientos del mundo, creando el paisaje de este. Nuestra próxima diosa es conocida por su virginidad, la única que se mantuvo fiel al voto de castidad. Esta es la única e inigualable Hestia. Vamos a comenzar desde el principio. Esta es hija también de Cronos y Rea. Cronos también se la traga, fue la primera hija que nació. Y como Cronos escupió a sus hijos en reversa, fue la última que vomitó. Y por eso la apodaban la que era la más joven y la que era
la mayor. La más joven porque fue la última que expulsaron y la mayor porque fue la primera que nació, antes de que existieran todos estos. Hestia se sentía muy sola dentro del estómago de su padre. Cuando nacieron sus demás hermanos, esta se sintió feliz, pero también triste porque estaban dentro de un lugar donde no conocían su alrededor. Bueno, después de esto los libera Zeus, a ella le entrega el crono y le entrega el cono de la abundancia y el fuego de la vida. Por lo cual ella se excluyó de todas estas guerras, decidió estar lejos de todas estas problemáticas que ocurrían, como la guerra de Troya, por ejemplo. Ella era una diosa muy pacífica, claro, y por sus grandes encantos no quedaron enamorados Apolo y Poseidón, tanto de quedar en una guerra constante. Pero como ella fue una diosa virgen en esa época, decidió ella no aceptar a ninguno. Y le dice a Zeus que le diga a todo el mundo que ella quiere seguir siendo virgen, que no intenten hacer nada con ella porque no va a lograrlo. En ese tiempo llega su sobrino, que era su sobrino favorito, Yación. Aquí se da el mito del aprecio que siente una madre a un hijo, porque la representación de su sobrino y ella no era amorosa, sino era como el aprecio que sentía una madre hacia un hijo. Esperaba que él volviese de sus aventuras y que se las contara, y ella lo esperaba con tanto anhelo y felicidad, y lo recibía en sus brazos cuando llegaba. Después de que su sobrino llegaba, Gea y Rea creaban una gran fiesta, la cual siempre serían invitados Hestia y su sobrino. Y entonces, cuando acabó la siesta, todos decidieron dormir. Pero había un dios el cual era muy malo, Tomateo, que quería violar a Hestia. Pero no pudo lograr su objetivo, ya que un burro arrebondado decidió hacer escándalo y por eso ella se pudo salvar y huir del lugar. Por eso se le representa a Hestia con un burro y con su vestido siempre largo. Ella fue una de las primeras diosas que se mantuvo virgen de esa época. Perséfone tenía la posibilidad de ser una diosa virgen, pero gracias a que fue raptada por Hades no lo pudo lograr. Esto nos da paso para seguir con nuestra próxima diosa. Y ahora vamos a hablar sobre nuestra diosa Hera. Sí, Hera. Hera era la hija de Cronos y Rea. Esta fue de pequeña devorada por su padre, el cual tenía la costumbre de devorar a todos sus hijos. Cuando Rea fue liberada por su hermano Zeus, luchó contra su padre para encerrarlo en el Tártaro. Esta es la diosa del espacio sideral y de la familia. Cuida los matrimonios y los partos. Esta se casó con Zeus, su hermano. Digamos que Rea era una persona muy paciente, ya que soportó todos los amoríos que tuvo su esposo Zeus digamos que con algunas ninfas, entre otras diosas inmortales. Hera siempre se representa con un pavo y también una vaca. Ella es una diosa que tuvo también las posibilidades de ser virgen, pero por culpa de Zeus, que él le había dicho muchas veces que quería ser su esposo y ya lo había rechazado más de 300 veces, él decidió convertirse en un pájaro, el cual estaba herido. Cuando ella lo mantuvo en su pecho para darle calor y sanarlo, él
él volvió a su forma humana y la violó, por tanto tenía que ser su esposa sí o sí. Entonces Hera se convirtió en su esposa. No vivía tan feliz, pero sí vivía feliz por ser la reina del Olimpo. Ella controlaba todo lo que pasaba, al igual que su esposo Zeus, pero no era tan poderosa. Una vez decidió mandar a una serpiente de 2 cabezas para matar a uno de los hijos que tuvo Zeus con una mortal. En este caso fue la esposa de su sobrino. Ella decidió matarlo, pero fracasó en esta misión, ya que el niño contaba con una gran fuerza desde que estaba pequeño. Y ya para culminar con esta historia interesante, voy a dejarles un dato interesante para que nunca se les olvide. De los dioses se originan los nombres de los planetas. Y de los planetas los días de la semana. Por ejemplo, el dios Venus es el dios Hades. Y de Venus sacan el viernes. Así, muchas gracias. Espero que les haya gustado